Hola, hola, ahora sí, ahora empezamos ya. Hola, ¿qué tal estáis todas? Y si hay algún hombre por ahí, pues también te recibimos. No hacemos acepción de persona, una reunión de mujeres virtual que aceptamos también hombres. Nada, estamos aquí un día más, te doy la bienvenida a Mujer, esta es tu hora. Siempre te digo que ahora es tu hora y pasado y al otro y dentro de un año. Siempre es tu hora porque Dios está contigo todas las horas del día y Dios te va a usar todas las horas del día. Así es que hoy es tu hora y siempre a partir de ahora en adelante va a ser tu hora. Hoy vamos a dar la segunda parte del mensaje del miércoles que se titulaba Acepta tu manto. Acepta tu manto. Vimos lo que equivalía, lo que significa el manto, ¿no? El manto que vemos en la Biblia significa tu llamamiento, tu llamado, tu propósito, no el propósito, sino tu llamado, cómo Dios te va a usar, qué don va a utilizar Dios a través de ti. Vamos, más bien, ¿qué don ha puesto Dios en ti para utilizarte a través de ese don o de esos dones? El manto es eso, es el llamado. Y vimos como ejemplo de manto, primeramente, el ejemplo que vimos fue en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21. Te lo leo en un momento, aunque lo leímos el otro día, pero para refrescarnos un poquillo la memoria y no perdernos. Y dice así: partiendo él de allí, se refiere a Elías, o sea, partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Aquí veíamos este primer manto, porque el manto sí es el llamado, pero primeramente el manto que le echa aquí Elías a Eliseo es el manto de la preparación. O sea, Elías ya, yo supongo que ya conocía, Eliseo ya conocía a Elías, sabía que era un gran profeta, sabía el ministerio que tenía. Entonces él, al recibir ese manto, supo en ese momento que él iba a ser el sucesor de Elías, que iba a heredar ese ministerio profético tan grande que había llevado a cabo Elías. Entonces Elías le echó el manto, como así le dijo Dios. Si te lees los pasajes de antes, Dios le dice que va a encontrar a Elías y que le tiene que echar el manto. Y él echa el manto, que es el don profético, el llamado profético, pero primeramente ese manto es el manto de la preparación. O sea, ese manto ya no le daba a él alas para empezar a profetizar, a recorrer todas aquellas tierras profetizando y hablando de Dios al mundo. No, ese primer manto le decía: tú vas a ser el sucesor de Elías, pero este es el manto de la preparación. A partir de ahora vas a ser preparado. Y vimos cómo él, ¿qué hizo cuando recibió el manto? Dijo: déjame que vaya a besar a mi padre y a mi madre y ahora vuelvo. Y Elías le dice: no, a mí que me cuentas, ve, ¿qué te he hecho yo? Como diciendo: no, pídele cuentas a Dios, yo no te tengo que dar permiso. Yo te he hecho lo que Dios me ha dicho que haga, que es echarte el manto de la preparación para ser mi sucesor. No se lo dice así, pero es lo que le quiere decir. Y con esto de ir a besar a mi padre y a mi madre vimos que no era que le atrajera su vida antigua, que le atrajera la vida que él llevaba más que la vida que podía llevar con ese manto de profecía, sino que quería decir con esto: él iba a despedirse de su familia. ¿Sabes por qué? Porque él se iba a entregar al 100% al ministerio y él ya no sabía si iba a poder volver a ver a sus padres y a su familia. Con eso estaba diciendo, con esa actitud estaba diciendo: me voy a entregar al 100% al ministerio que Dios me está dando. Me voy a despedir de mi familia porque yo no sé si algún día voy a poder volver. Es más, si puedo no voy a volver porque quiero entregarme al 100% a mi ministerio. Y luego, ¿qué hizo? Otra actitud que tuvo aquí que nos habla mucho ahora a nosotras. Dice: mató un par de bueyes y luego con el arado los asó. ¿Eso qué quiere decir? Dijo: sí, me voy a despedir de mi familia porque no sé si yo voy a volver a mi vida antigua, no sé si voy a volver a ver a mi familia porque me voy a entregar al 100% al ministerio.
Pero no solo eso, es que voy a matar bueyes, voy a quemar el arado. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que desde ahora dependo de Dios. Que ya lo que era mi sustento ya no va a ser mi sustento. Lo que era mi seguridad ya no va a ser mi seguridad. Me voy a entregar al 100% a mi llamado, al manto que Elías me ha dado. Y no solo eso, sino que ya no sé si voy a volver. Y no solo eso, sino que ahora dependo de Dios para poder dedicarme a Él al 100%. Con eso estaba diciendo, yo ya mato, me despido y mato mi vida antigua. Yo ya no sé si volveré a mi casa y ya seguro sé que no voy a volver a depender de mi trabajo, sino de Dios nada más. Y dice, y se levantó, se fue tras Elías y le servía. Esto decíamos el otro día, que es el servir, ¿no? Da igual el don que tengas, da igual da igual el llamado que tengas. Puedes tener un llamado súper llamativo, por, por, así decirlo, un don que es la leche, o sea, predicar a miles, pero como pierdas el servicio, lo pierdes todo. Porque entonces te vas a creer que ese llamado es tuyo, que ese llamado te lo has ganado tú. Te vas a creer que estás ahí por tus fuerzas, porque te lo mereces y no por Dios. Como pierdas las ganas de servir, vas a perder las ganas de servir a Dios también. O sea, vas a creerte que ese don, que ese llamado, te lo has ganado tú solita por tus propios méritos. Y vas a olvidar que ha sido Dios el que ha ido y te ha puesto el manto sobre unos hombros que entonces servían. No perdamos el querer servir, la capacidad de servicio. No perdamos nunca la capacidad de servicio. Que el éxito de tu llamado no te ciegue. Que el éxito de tu llamado no repela el manto que Dios te ha puesto. Porque ese manto es tuyo hasta el momento que un día pierdes la capacidad de servicio, te crees que el manto lo has comprado tú, que es tuyo, que ya naciste con él y que no te lo ha puesto Dios. Entonces ese manto caerá de tus hombros. Unos hombros fuertes para sujetar el manto del llamado lo hace la capacidad de servicio, la humildad. Tener capacidad de servicio es humildad. La humildad son unos hombros anchos que mantienen tu manto sujeto al cuerpo, que mantienen tu llamado a flote. Esa es la capacidad de servicio, es la humildad. Y eso lo estuvimos viendo el otro día. Estuvimos viendo el otro día todo esto. El primer manto, que es el manto de la preparación. El manto de la preparación, porque Dios te pone primero el de la preparación para prepararte durante un tiempo. Eliseo, por ejemplo, estuvo años con Elías sirviéndole, preparándose, aprendiendo de él, viendo lo que profetizaba, cómo profetizaba, qué hacía él, cómo se relacionaba con Dios. Estuvo aprendiendo durante años, yo no sé si fueron 14, 15, 16 años, lo que estuvo Eliseo sirviendo a Elías, preparándose. Llegó el manto de la preparación durante 14, 15 o 16 años, preparándose con paciencia. Eso necesita también mucho el manto de la preparación, paciencia. No te impacientes queriendo ya llevar a cabo tu llamado y llevar a cabo tus dones y predicar y sanar y no sé cuál será tu llamado. No te impacientes para empezar ya a llevarlo a cabo, a ejecutarlo. Primero déjate preparar. Eliseo estuvo años preparándose, sin embargo los apóstoles estuvieron solo 3 años y medio preparándose. Pero mucho depende de nosotras, o si no la mayor parte depende de nosotras del tiempo de preparación, en obediencia, en dejándote preparar. Si Eliseo, por ejemplo, no hubiese tenido esa capacidad de servicio ni de aprendizaje junto a Eliseo, Elías junto a Eliseo, posiblemente no hubiera sido 14, 15 o 16 años, hubieran sido más años de preparación. Entonces, la preparación se acorta ¿cómo? Dejándote preparar simplemente, aceptando el manto de preparación, dejándote preparar con humildad y aprendiendo, y ya está, y con paciencia. Y un día va a llegar que Dios te va a poner el segundo manto, que es el manto ya definitivo de tu llamado, y ya te dice, venga, ahora sí tienes que empezar a ejecutar ese llamado, esos dones. Ahora sí vas a empezar a predicar, a sanar, para lo que Dios te haya llamado, a enseñar. No sé el llamado que tienes, pero va a llegar el momento en que ya Dios te ha preparado y te va a poner el segundo manto. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes 2, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 2,
del 1 al 14. Dice así, mira. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Fíjate, Gilgal significa, significa el nuevo comienzo. O sea, venían de Gilgal, el nuevo comienzo. Aquí comenzaba el nuevo comienzo de Eliseo. Dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió. Y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron y uno a otro, a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Fíjate, este ya es el segundo manto. El primer manto, si te das cuenta, como lo hemos leído, Elías va y se lo echa por encima de los hombros. En el segundo manto lo deja en el suelo, cae al suelo, y Eliseo es el que decide coger el manto. Tu primer manto de preparación, Dios te lo va a enseñar, Dios te lo va a mostrar, Dios te va a decir, mira, esto es lo que tengo para ti, ahora te quiero preparar. El segundo manto, Dios te va a decir, mira, esto es, tú eliges, ¿quieres seguir adelante o te quieres quedar aquí? Y así pasó con Eliseo. El primer manto se lo puso Elías y él decidió seguirle, apartarse de todo, dejarlo todo y seguirle y servirle. Y el segundo manto decidió él cogerlo del suelo. Ya no le hizo falta a Elías dejárselo, ponérselo sobre sus hombros, porque eso ya tenía que decidir él coger el manto sucesor de Elías para él seguir ese ministerio profético. Gilgal, el lugar de un nuevo comienzo. Este era el nuevo comienzo de Eliseo. Por fin llegó su nuevo comienzo. Por fin llegó el momento, aunque doloroso momento, porque se tuvo que separar de su maestro, de aquel que le estuvo enseñando y preparando durante años, pero aún así fue el mejor momento para él, porque fue el momento de comenzar de nuevo, un nuevo comienzo en su vida. Ya no iba a ser el alumno, ahora iba a ser maestro también. Ahora ya él iba a continuar con ese ministerio de profecía de Eliseo. Ya no tenía el manto de preparación, ya decidió coger él mismo el manto de su ministerio, el manto de su llamado. Del versículo 2 al 7 vemos cómo Elías prueba la fidelidad de Eliseo. Le prueba, no hace más que preguntarle, como en 4 ocasiones, creo que son, 4 o 5 ocasiones, le dice, quédate aquí, que Dios me manda a tal sitio, quédate aquí, que Dios me manda a aquel sitio. Y en todo momento Eliseo le dice, no, no, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Eliseo sabía la que se le venía, sabía que se iba a separar ya de Elías
que su maestro ya iba a desaparecer, no sabía cómo, pero lo que sabía de seguro es que se iba a separar de su maestro, de Elías. Y él decía, no, no, yo no me voy a separar de ti. Yo quiero seguir hasta a tu lado hasta el último momento. Quiero seguir preparándome hasta el último momento. En el último momento no voy a venirme abajo, no me voy a impacientar, no me voy a quedar aquí esperando con los brazos cruzados, no. Yo voy a seguir adelante con este maestro, con Elías, con el manto que él lleva ahora puesto, porque ese manto va a ser mío. Ese ministerio profético va a ser mío, porque así Dios lo quiere. Demostró su fidelidad. Fidelidad es imprescindible para llevar a cabo el llamado. El manto solo se sujeta en unos hombros fieles. Hay que ser fiel, hay que mantenerse firme. Lo decía el otro día, en este mundo que estamos ahora, que hay tantos para allá, para acá, ahora esto, ahora lo otro, ahora se legaliza el aborto, ahora se legaliza no sé qué. Y lo decía el otro día, no todo lo que se legaliza es bueno, no todo lo que se legaliza le agrada a Dios, porque esté escrito en unas leyes no quiere decir que eso sea bueno. Entonces nos tenemos que mantener firmes, nos tenemos que mantener firmes, fidelidad, fieles a lo que a Dios le agrada, a lo que pone en la Biblia, fieles al manto que Dios ha puesto en ti. No podemos dejarnos llevar por las modernidades de este tiempo, porque este mundo se está corrompiendo cada vez más, están legalizando cada vez cosas más que menos le agradan a Dios y nos tenemos que mantener firmes y la única forma de mantenernos firmes es siendo fieles a lo que Dios le agrada, siendo fieles a ese llamado que Dios ha puesto en nosotras, a ese manto que Dios ha puesto en nosotras. En el versículo 8 vemos que la fidelidad tiene como respuesta ser testigos de milagros. Su fidelidad, si Eliseo llega a decir, bueno, vale, venga, Elías, yo me quedo aquí esperando, tú vete donde Dios te haya mandado, yo me quedo aquí. Lo primero, no hubiera podido recoger el manto que se le cayó a Elías cuando lo subió Dios en un remolino al cielo. No hubiera podido coger el manto porque no hubiera estado allí. Y lo segundo, no hubiera sido testigo de ese milagro que es igual, es el mismo milagro que Dios hizo a través de Moisés, que es separar las aguas. Él utilizó su manto como diciendo, mira, este es el manto que yo te voy a dejar. Este es el manto que tú vas a heredar. El manto de milagros, el manto de profecía. Y dando un golpe con el manto, y eso no quiere decir que el manto tuviera poderes mágicos, no era un manto con poderes mágicos. Era algo simbólico de ese llamamiento que se estaba poniendo encima de Eliseo, el que ya había llevado durante años Elías. Y Eliseo era el elegido para llevar ese manto, para ese llamado, para ser el heredero de ese ministerio profético. Y fue testigo de milagros, por no quedarse ahí quietecito esperando a ver qué pasaba. En el versículo 9, Eliseo pide una doble porción de su espíritu, una doble porción del don de Elías. En aquel tiempo los hijos tenían derecho a pedir la herencia. Aquí Eliseo, él se consideraba como hijo espiritual de Elías. Entonces, como hijo espiritual, él ya sabía que Elías iba a desaparecer, no sabía cómo, si iba a morir, si se lo iba a llevar Dios, no sabía cómo, pero sabía que llegó el momento ya de la separación, de él por su lado y Elías por el suyo. Entonces, en aquel tiempo, el hijo podía pedir su herencia. Entonces, aquí que vemos, él se sentía hijo espiritual de Elías. Eliseo se sentía hijo espiritual de Elías. Dijo, sí, yo soy el heredero de tu llamado, pero no solo quiero tu llamado. Quiero el doble de porción de tu espíritu. El doble de porción de tu espíritu. Que le dijo Elías, cosa difícil has pedido. Fíjate el peso del llamado que llevaba Elías. Nadie era consciente nada más que él. Ese manto pesado sobre sus hombros, ese manto de ese llamado sobre sus hombros. Solo sabía él el peso que tenía aquello, la responsabilidad que tenía que tener él para que ese manto no se le cayera, para que ese llamado no se le cayera de sus hombros. Tenía que tener mucha responsabilidad, mucha fidelidad y mantenerse firme, que nada ni nadie le apartara de lo que Dios, del camino que Dios le había puesto. Eliseo simplemente dijo, sí, bueno, ya que me preguntas y yo me siento tu hijo, voy a pedir mi herencia. Y no solo quiero ser heredero de ese ministerio profético, quiero el doble de tu espíritu. Y eso le tenemos que pedir a Dios. Cuando Dios te diga, mira, este va a ser tu llamado, este es tu llamado. Ahora un tiempo de preparación y cuando ya va a llegar tu tiempo ya de empezar a caminar
por ese camino que Dios te va a guiar a caminar con esos dones y a llevar a cabo ese llamado, pídeselo a Dios. Sí, sí, este es mi llamado, pero quiero el doble de porción de tu espíritu. Quiero el doble de unción para yo poder llevar a cabo ese llamado como con la responsabilidad y la fidelidad que se merece. Tenemos que hacer como Eliseo. No esperes a que Dios te lo pregunte, pídeselo. Quiero una doble unción, quiero una doble porción de tu espíritu. No esperes a que Dios te lo pregunte. Como vimos el otro día con Isaías, Dios no le preguntó, no le dijo directamente, este es tu llamado. Le dijo, ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por nosotros? Como diciendo, bueno, tú eres libre de ir o no ir. No, directamente no le dijo, ve, Dios no te va a obligar. Isaías le dijo, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Hay que hacer como hizo Isaías, envíame a mí, pero también como hizo Eliseo, envíame a mí, pero dame una doble porción de aquello que tienes para mí, para yo poder llevar a cabo mejor ese propósito, mejor ese llamado, para que el manto yo lo lleve con orgullo, con la cabeza alta, como dicen en Salmos, es el que levanta nuestra cabeza, Dios es el que levanta nuestra cabeza. Tenemos que llevar ese manto ahí, puesto en los hombros de la fidelidad. Sabía su llamado y quería ejecutarlo lo mejor posible, así como nosotras queremos ejecutarlo lo mejor posible. Hay que procurar siempre lo mejor y lo máximo de Dios. No te conformes con el manto solo de la preparación. No te conformes solo con prepararte. No te pases toda tu vida preparándote. Procura acortar los tiempos de la preparación y pedirle a Dios lo mejor de Él, una doble porción de Él, para poder llevar a cabo lo mejor posible ese llamado. Cuando pidas una doble porción de algo, que sea siempre una doble porción de lo que Dios tiene para ti. No pidas una doble porción en tu nómina. Bueno, puedes pedir lo que quieras, ¿no? Pero ya Dios te dará lo que te hace falta. Pero lo mejor es pedir ¿cómo se llamaba el hijo de David? Salomón. Como hizo Salomón cuando le dijo, ¿qué quieres que te dé? Él podía haber pedido riquezas, un palacio, podía haber pedido miles de cosas, pero ¿qué pidió? Sabiduría. Sabiduría. Él sabía que con sabiduría Dios le iba a guiar, porque él iba a entender lo que Dios quería para él. La sabiduría nos ayuda a entender lo que Dios nos está hablando. Así dice, creo que era en Salmos, te haré entender y mis ojos no quitaré de ti. Te enseñaré el camino por donde debes andar. Te haré entender, dice, no me acuerdo si es en Salmos. Tenemos que pedir también sabiduría, sabiduría para saber llevar a cabo ese llamado, para saber llevar a cabo ese manto que Dios ha puesto sobre ti. Pide sobre todo lo que Dios quiere que pidas, que es lo primero para poder llevar a cabo ese llamado. Eso es lo primero que tenemos que pedirle a Dios. Dice la Biblia que si le buscas a Él y a su justicia primeramente, lo demás va a ser añadido. Pide primero lo de Él, que lo demás va a ser añadido. Y con eso no te digo que no pidas también una vida un poco mejor, ¿no? Si te hace falta la economía, pues que le pidas que te ayude en la economía. Pero sobre todo, pídele lo de Él. Sabiduría, una doble porción de su espíritu, que te ayude con la fidelidad, con la fe, con todo aquello que te sujeta el manto a tus hombros. En los versículos del 11 al 14 demuestra su fidelidad, estando al lado de Elías en todo momento. En todo momento, no se apartó de él, en todo momento hasta que ya llega el carro de fuego y todo esto, que imagínate, vamos, si somos testigos de eso, vamos, te quedarías asombrada, ¿no? Estarías ahí estupefacta mirando qué está pasando aquí. Y cuando ya por fin ya pasa todo eso y se sube Elías en el remolino, se le cae el manto al suelo. Y Eliseo dice que rompió sus vestidos, que se rompió sus ropas, las que llevaba puestas. Esto es otra actitud que nos habla. Lo físico revela lo espiritual. Esto que hizo físico revela mucho en lo espiritual. Si algo quedaba de su vida antigua, de su antiguo yo, de su antiguo hombre, en ese momento lo arrancó. Y lo arrancó con dolor. A veces tenemos que arrancar de nuestra vida cosas con dolor. A veces tenemos que romper amistades con dolor. A veces tenemos que romper con ese trabajo con dolor. Decimos, no, yo rompo con esto, que después de tantos años con Elías preparándose, esto es una actitud como diciendo, no, lo que yo era antes, si algo queda en mí, lo rompo. Con dolor, sí, porque pues, a lo mejor lo echo de menos, pero con dolor yo rompo estas vestiduras antiguas
¿Y qué hizo? Se agachó y cogió el manto. Y cogió el manto. Si aún queda algo de nuestras vidas antiguas, de nuestra vida, de nuestras vestiduras antiguas, rómpelas. Yo no sé qué es lo que queda de tu vida antigua en ti. No sé si es una amistad, si es trabajo, si es una relación sentimental, pero si sea lo que sea, te está apartando de tu llamado, te está apartando, te está impidiendo agacharte a coger el manto que Dios ha dejado ahí para ti, rompe con aquello. Por mucho dolor que nos cueste, por mucho dolor como a Eliseo, con dolor, dice que lo rompió con dolor, el dolor de ver marcharse a su maestro, pero tenía que romper con eso. A veces duele hacerlo, pero para coger el manto, él tuvo que romper primero. Muchas veces en nuestra vida, para coger el llamado de Dios, tenemos que romper con algo. No nos pasemos media vida o toda la vida con el manto de la preparación. No te pases toda la vida con el manto de la preparación. El manto de la preparación tiene una caducidad. No alargues la caducidad. No congeles el manto de la preparación para que no caduque. Eso me pasó a mí el otro día. Compré una bandeja de pescado que venden en Mercadona y le faltaba un día para caducar, pero como no se lo iba a comer nadie, dije, para que no se ponga malo, para que no caduque, lo voy a congelar. Y ahí se ha tirado 1 mes y medio, al final me ha tocado tirarlo. Pero se ha tirado 1 mes y medio en el congelador porque alargué su tiempo de caducidad para que no se pusiera malo, para que durara más. ¿Y qué pasó al final? Que lo tuve que tirar. No congeles tu manto de preparación para que no caduque, porque aún así va a caducar. No lo congeles para estar más tiempo porque no te creas preparada. No lo congeles para estar más tiempo en el manto de preparación porque no quieras romper con algo de tu vida actual. No congeles el manto de la preparación para que no caduque, para alargar su caducidad. Porque su fecha de caducidad da igual lo que tú quieras alargarla, que su fecha de caducidad es inmutable, no vas a poder cambiarla. Esa es su fecha de caducidad. Como la alargues, va a ser una pérdida de tiempo en tu vida espiritual. Si necesitas un tiempo de preparación, ese es el tiempo, nada más. Si tienes que romper con algo, rompe con algo. Rompe con lo que tengas que romper de tu vida actual, de tu vida pasada, porque si no el manto lo va a repeler. El manto va a caducar y el manto va a caer. No vas a poder agacharte a coger a por el manto ya de verdad de tu llamado. Dejar para coger, romper para coger y romper para dar. Siempre tenemos que dejar, siempre tenemos que romper algo para poder cogerlo de Dios y para poder dar nuestros dones, utilizar nuestros dones. Ahora comenzaba su ministerio. En el versículo 13 dice, el manto cayó y Elías lo cogió. Dice, Elías alzó el manto, Eliseo alzó el manto de Elías no como reliquia para adorar. Tu llamamiento no es para que adores tu llamamiento. Tu llamamiento no está para adorarlo. No pongamos un altar al manto, no pongamos un altar al llamamiento, ni a los dones. Aunque sean unos dones buenísimos, todos los dones son buenos, pero no te creas, la humildad te va a ayudar a que no adores el manto. El manto de Elías no lo recogió como reliquia para adorar, sino como una prenda importante para usar. El manto que Dios pone sobre ti de tu llamado es para que lo uses, no para que lo adores, no para que lo luzcas y digas, mira qué llamado tengo. Aquí estoy en una iglesia con 1500 personas predicando y todos, amén, bien, 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 mira qué llamado. No, eso es adorar el llamado. Eso es dejar a un lado a Dios y adorarte a ti misma, pensando que el llamado venía contigo de serie. Y no, el llamado te lo ha puesto Dios. No caigas en la tentación de adorar tu manto. Tienes que adorar al que ha dado tu manto, al que te ha dado tu manto y seguir en esa humildad. Decir, sí, Dios me ha dado este manto, este llamado, aún sin merecerlo. Aún sin merecerlo, lo tengo que hacer lo mejor posible. Lo tengo que hacer lo mejor posible. No se lo dio en la mano, sino lo cogió voluntariamente. Nunca Dios te obliga a aceptar el manto, ni al principio ni después. Cuando Eliseo le puso el manto de preparación, él podía haber dicho, no, a mí quítame esto que yo voy a seguir aquí arando. Lo aceptó. ¿Y qué hizo? Se separó de su familia, se quitó del medio aquello que le daba los recursos para vivir y se fue detrás de Elías sirviéndole.
En el siguiente manto, el del llamado ya de verdad, para empezar ya su ministerio, pasó lo mismo, cayó el manto y él se agachó y lo alzó. Porque Dios nunca le obligó, ni le obligó en el manto de la preparación, ni le obligó en este manto. Cayó al suelo, él podría haberse ido y haber dicho, bueno, ahí se queda el manto, yo ya si eso me busco la vida. Pero no, él se agachó y alzó el manto. Agáchate, coge tu manto del llamado y álzalo al cielo y di, esto me lo has dado tú, pero yo voy a dedicar mi vida a ti. Voy a dedicar mi vida a llevar a cabo este llamado por ti, dedicándotelo a ti, a Dios. Álzalo al cielo y di, este es mi llamado, me lo has dado tú, pero yo voy a dedicar mi vida a Dios a través de este llamado, a través de este manto. Dios no te obliga, cógelo, acepta tu manto, acéptalo, sea cual sea. No te creas que no estás preparada. Si Dios te va a preparar, va a llegar un día que ya vas a estar preparada, aunque tú no lo creas. Aunque tú digas, si yo nunca he hecho esto, si yo nunca, los apóstoles jamás predicaron y jamás enseñaron. Ellos se dedicaban a pescar. Mateo se dedicaba a estar sentado en el banco ahí cobrando los tributos. Jamás se dedicaron bueno, y Pedro era un garrulete. Pedro no sabía ni leer ni escribir. En su cabeza jamás entró que él pudiera llegar a predicar, pudiera llegar a enseñar. Jamás pensó que esa iba a ser su vida. El llamado normalmente, a veces a lo mejor sí, pero normalmente no coincide con lo que tú te estás dedicando en esta vida. A lo mejor si eres un profesor de autoescuela, tu llamado a lo mejor es ir a por los hospitales orando por la gente y algunos se sanarán los que Dios quiera y los otros pues simplemente con que acepten a Dios habrás hecho tu trabajo. Entonces muchas veces tu llamado no va a ser compatible con lo que tú te dedicas o con lo que tú has estudiado o con lo que tú estás haciendo ahora en tu vida. Más que nada para que veas que es Dios el que lo hace a través de ti. Porque si Dios te da un llamado compatible con lo que tú ya sabes hacer, ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene? Entonces, ¿de qué serviría aquello que leemos en la Biblia? Que Dios es el que prepara. Que Dios es el que prepara. Dios no nos llama al que ya está preparado y dice, venga. Sí llama posiblemente a personas que han estudiado carreras universitarias, pero seguramente el llamado no coincide con lo que ha estudiado. O a lo mejor sí, pero normalmente no va a coincidir. Porque así se verá la mano de Dios en esa persona. No importa el tiempo que pase desde que recibes tu llamado hasta que empiezas a ejecutarlo. Lo importante es aceptarlo, dejar que Dios te prepare voluntariamente, coger tu manto, no adorar tu llamado, sino usarlo. Eso es súper importante, súper importante. Como adores tu llamado, tus dones, tus ministerios, acabas adorándote a ti misma. Acabas siendo una ególatra, siendo tú la principal de tu ministerio. Y eso no puede ser así. Entonces, que tu llamado no se te suba a la cabeza, que tu llamado esté aquí, como el manto, sobre tus hombros, sobre tus hombros. Debemos ser conscientes de que el llamado no es tuyo, no es merecido, es de Dios. Dios te prepara para ejecutarlo. Siempre que Dios siga siendo el primero en tu vida, tú podrás llevar a cabo ese ministerio. Muchas veces el manto no es el que tú pensabas, lo que decíamos antes, no es lo que tú pensabas, pero es el que Dios ha puesto sobre ti. Nosotras no vamos a elegir nuestro llamado. Nosotras no vamos a decir, ¿qué me gusta? ¿Qué ministerio me gusta? Ay, pues a mí me gusta cantar, pues venga, voy a la alabanza y a lo mejor metes unos gallos que vamos, o a lo mejor cantas fenomenal, pero no es tu llamado. Entonces hay que esperar, hay que preguntar a Dios, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es? Pregúntale, ¿cuál es mi manto? Ponme el manto, yo lo quiero aceptar, yo lo quiero aceptar. Seguro que los apóstoles jamás se les pasó por su cabeza el futuro que se les venía por delante. Jamás, jamás. Mira, lo vamos a leer en Mateo 4, del 18 al 22. Mateo 4, del 18 al 22. Bueno, del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos,
Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjate, igual que Eliseo. Igual que Eliseo. Jesús pasó, la diferencia es que aquí Jesús directamente le llamaba, ¿no? Me dijo, venid en pos de mí, que es equivalente a lo que Elías hizo sobre Eliseo, que le dejó el manto, ¿no? Elías no le dijo, vente en pos de mí, sino le dejó el manto. Él hizo lo que dijo Dios, le dejó el manto sobre los hombros y ya Elías decidió. Y aquí, sin embargo, Jesús pasó por allí y le dijo, venid en pos de mí. Así como cualquier cosa, venid a acompañarme, venid en pos de mí. Y ellos hicieron como hizo Eliseo. Dejaron la barca, dejaron las redes y le siguieron. ¿Los apóstoles iban a predicar desde ya? Pues no. Iban a ser preparados durante más de 3 años junto a Jesús. Igual que Eliseo, ese primer manto fue de preparación. Para los apóstoles ese primer llamado también lo fue, igual que con Eliseo. Y fíjate que dice que estos dos hermanos, a ver dónde están. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, le dijeron, venid. Y ellos dejaron las redes y se fueron. Pero fíjate, Juan y Jacobo no solo dejaron la barca y las redes, dejaron a su padre, porque su padre estaba con ellos, la empresilla era de los tres. Estaba con ellos. Y no solo dejaron la barca y las redes, sino al padre también. Igual que Eliseo. No solo dejó las yuntas, no solo dejó los bueyes, sino a la familia. Cuando Dios pasa por tu vida y te dice, no, ya, ahora es el momento, tienes que dejar todo lo que estás haciendo. No te estoy diciendo que dejes el trabajo ni te vayas a la calle y tal, no. Aquí en nuestro tiempo posiblemente tendremos que dejar costumbres, tendremos que dejar pensamientos, tendremos que cambiar muchas cosas en nuestra vida para poder seguirle, para poder llevar ese manto y poder ejecutar ese llamado. Tendremos que dejar muchas cosas. Ya te lo digo yo, que seguro vamos a tener que dejar muchas cosas. En el versículo 20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Sí, esto es otra semejanza, claro, con Elías. Y dice, no solo dejaron el lugar de su sustento, sino también a su padre. Ellos sabían que se iban a dedicar ya al 100% a ese llamado. No sabían cómo iba a ser, no sabían cómo iban a ser preparados, no sabían a qué se iban a dedicar, pero decidieron seguir a Jesucristo. Dijeron, no, seguirle a Él, seguro que todo lo que venga va a ser bueno. Seguirle a Él, seguro que todo lo que venga va a ser acorde con lo que Dios quiere en nuestra vida. Y así tiene que ser con nosotras. ¿Qué llamado tenemos? Pues no, Dios no lo va a revelar. Lo que tenemos que hacer es seguirle independientemente del llamado. Dios te dice, ven en pos de mí, sígueme. Eso es lo más importante, seguirle. El resto va a venir solo. Una vez le sigas, Dios te va a revelar. Dios te va a revelar cuál es ese manto que está poniendo sobre ti. ¿Cuál es ese manto que va a dejar ahí para que tú recojas voluntariamente? En Juan, fíjate, Juan 1, ¿dónde están? A ver, aquí. Juan 1, versículo 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Bueno, lo importante es el versículo 43 que dice que se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Y él le siguió igualmente. Y no solo le siguió, sino que dijo, hemos hallado a aquel del que decía la Biblia que es el Mesías, a aquel que es el Cristo. No solo le siguió, sino que le dijo a Natanael, ven que lo hemos encontrado, vente tú también, síguele tú también. Cuando tú de verdad conoces a Jesucristo y Dios te da su llamado, no solo quieres ir tú, sino quieres que el resto de gente lo siga. Quieres darle a conocer. Y ese es el primer llamado, ese es el primer manto que tenemos que tener en nuestra vida. Y ese no hace falta que nadie nos lo revele. Lo dice la Biblia, dice, id y predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, haciendo discípulos. Ese es el primer manto, el primer llamamiento que tenemos que tener todos. El manto en común que todos tenemos, el propósito en común que todos tenemos, que es dar a conocer a Dios, a Jesucristo, lo que hizo, quién es, cómo es, lo que puede hacer y lo que hace. Ese es el primer manto y eso es lo que hizo Felipe. Le dijo, sígueme, no solo le siguió, sino que fue presentándole.
Natanael, que hemos conocido aquí al que dice la Biblia que es el Mesías. Venga, vamos, sígueme, vamos a seguirle, sin más, así, de sencillo. En Mateo 9:9, Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Fíjate, sin preguntas. Si te das cuenta, ni Eliseo, ni los otros apóstoles, ni Felipe preguntaron nada. No dijeron, sí, vale, pero ¿a dónde te sigo? ¿Pero qué vamos a hacer? Pero y esto y lo otro, ¿y qué va a ser de mí? ¿Y cómo voy a dejar yo esto de mi vida? ¿Y cómo voy a dejar de salir por ahí de parranda con lo que me gusta? ¿Y cómo voy a dejar y dejar? No hubo preguntas de ninguna clase. Cuando recibieron su llamado, cuando dijeron, sígueme, se levantaron y le siguieron, dejándolo todo. Este Mateo, que estaba ahí cobrando los tributos, dejó allí todo el dinero que tuviera allí en la mesa, dejó el banco, dejó la mesa y cogió y se fue, siguiendo a Jesús. Y no perdió el tiempo, porque dice, pasando Jesús por allí, Jesús no se paró a sentarse a hablar con Mateo. Jesús no se paró allí a decir, bueno, venga, ¿te vienes? Y a tener una conversación y a explicarle cómo, por qué, cuándo, tal, ni a esperar si se decidía, no. Por eso cuando recibas tu llamado, no tienes que esperarte, no tienes que preguntar, ni mirar al milímetro qué va a ser de tu vida. Simplemente levántate y síguele. Jesús pasaba, no se paró, Jesús pasa y te está llamando y pasa y te está llamando. No pierdas el tren, no pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad porque no sabemos los años que vamos a estar en esta vida. No sabemos los años que tenemos para poder llevar a cabo ese llamado. Desde que Dios te llame, desde que Jesucristo pase por tu vida y diga, sígueme, déjalo todo y síguele. Dejarlo todo es ponerle el primero, poner su llamado primero, poner el manto primero a todo lo demás. No dejes de llevar a cabo tu llamamiento, no dejes de prepararte, de ir a la iglesia, de ir a las reuniones de oración, porque tengas una visita en casa, porque de repente te llame alguien y te diga que voy para allá. Pues no, quedamos mañana porque hoy tengo cosas que hacer. Primero dejo lo de atrás, lo del mundo y primero pongo a Dios, pongo su llamado, pongo su manto y pongo la preparación que Él está haciendo en mí. No dejes de asistir a congregarte, no dejes de asistir a esas reuniones de oración. No lo dejes, porque eso es una forma de prepararte que Dios tiene, que Dios usa. No dejes de hacerlo, simplemente porque en el trabajo te han dicho, ¿quieres trabajar 2 horas más? Que te las pago a 10 euros. Pues mira, no puedo porque es que tengo reunión en mi iglesia. Entonces, Dios no te está diciendo que dejes tu trabajo radical y que no, y ya está, y te quedes sin nada. No, que dejes todo aquello que pueda interponerse entre tú y Él, que pueda interponerse entre tú y en la preparación que Él tiene para ti, que se pueda interponer entre tú y tu llamado, entre tú y tu manto. No pongas nada entre medias, no pongas nada por delante. Tu tiempo para prepararte para tu llamado es tu tiempo. Que nada rompa ese tiempo. Ni una visita, ni no, es que ha venido mi hija, no puedo ir porque es que ha venido mi hija. No, o ha venido mi hijo, o es que mi sobrino me ha llamado que viene para acá. Pues no, queda con tu sobrino, con tus hijos, en otro momento. Si tenemos mucho tiempo, pero tu tiempo de preparación es el primero, es lo primero. Tu manto es lo primero, tu llamado es lo primero, no porque sea tuyo y tú lo hayas ganado, sino porque es lo que Dios te ha dado. Es lo que Dios, para lo que Dios te ha llamado. Dios te dice, Jesús pasa por allí y te dice, sígueme. Y seguirle es dejar todo lo demás a un segundo plano. A un segundo plano. Si tú trabajas de lunes a viernes tus 8 horas o 9 horas, las que trabajes, trabajas esas horas. No permitas trabajar los fines de semana también, porque vas a perder ese tiempo de preparación. Porque Dios usa la iglesia, usa a tu pastor, usa a esos ancianos que te hablan para prepararte. No pierdas tu tiempo de preparación. No pierdas tu tiempo de preparación. Vemos también, ya para terminar, en Lucas 5, Lucas capítulo 5, del 1 al 11, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio dos barcas. Fíjate, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Pero no es lo mismo oír la palabra de Dios que seguir a Dios. Tiene que ser dos cosas. El gentío solo se agolpaba a oír, pero luego le seguían, no, luego cada uno se iba a su casa. Los apóstoles le oían y le seguían. Ahí está la preparación. Y seguirles, no faltar jamás a tus reuniones de tu iglesia. No faltar jamás. Eso es una forma de prepararte. No faltar jamás tu día sin leer la Biblia. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjate, esto otra actitud física que revela lo espiritual. Dentro de la barca de Pedro, Jesucristo estaba haciendo lo que tenía que hacer Pedro más adelante. Le estaba mostrando dentro de su barca lo que él luego tendría que hacer. Su llamado se lo estaba mostrando dentro de su barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjate, habían estado toda la noche trabajando, no habían pescado ni un pececillo, pero dice, bueno, en tu nombre te echaré la red. Y ahí todavía no le conocía bien, porque le está llamando maestro. Le está llamando maestro. En Juan, al final del último capítulo, pasa algo parecido. Y echan la red, pero ya no le dice, no, si hemos estado toda la noche trabajando. Directamente echan la red. Y Juan, en vez de decirle maestro, le dice Señor. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fíjate, otra cosa física que revela lo espiritual. Iban a ser pescadores de hombres, iban a predicar, iban a enseñar, iban a traer gente a Dios, y no solo iban a traer gente a Dios, sino que a los demás también. Dice, la otra barca tuvo que ir. En Juan vemos que solo se llena una barca, aquí se llenan dos. Con tu llamado tienes que inundar a todo aquello que está a tu alrededor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Primero le llama maestro, porque dice, bueno, este muchacho parece que es un buen maestro, le enseña bastante bien. Luego le dice, apártate de mí, Señor, porque ya conoce, ya ha visto lo que hace, le conoce, sabe lo que él puede hacer, y sabe que es el Hijo de Dios. Y aquí reconoce, como veíamos el otro día, Jesús llega a tu vida como esa luz de la policía, que tú pasas así, se ven todas las manchas, ¿no? Que antes han limpiado. Jesús llegó a su vida y fue esa luz que le hizo ver que era un hombre pecador. Reconoció que Jesús era Dios, y reconoció que él era un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos de los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Otra vez, le siguieron, le siguieron. Fíjate que Jesús hizo este milagro apartados de la orilla. ¿Podía haber hecho el milagro delante de la multitud? Sí, pero lo hizo apartado de la orilla. Cuando Dios te va a dar tu llamado, tú vas a ver cosas increíbles fuera, a solas tú con Dios, en esa intimidad con Dios, sin nadie de testigo, vas a ver cosas increíbles, porque Dios te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú ahora no conoces. Tú ahora te crees que ese no es tu llamado, tú ahora te crees que ese manto te queda grande, pero Dios te va a preparar para que tu cuerpo se fortalezca para sostener ese manto. Y vas a ver cosas grandes y ocultas, te va a mostrar, te va a revelar cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Y esas cosas grandes y ocultas tú las vas a tener que mostrar al mundo, a través de ese llamado, a través de ese manto, porque Dios te quiere usar. Aunque seas una mujer, aunque seas muy mayor, aunque seas muy joven, da igual la edad que tengas, da igual la edad que tengas, que seas mujer y que seas de cierta edad o de una edad muy temprana, eso no le importa a Dios. Dios le importa que tú tengas unos hombros resistentes de fidelidad que sostengan ese manto que Dios va a poner en ti. Dios ha puesto un manto sobre ti de preparación, acéptalo. Déjate preparar, porque luego va a dejar ese manto de tu llamado que vas a tener que coger voluntariamente. Acepta tu manto, da igual cual sea.
da igual cuál sea, si de sanación, si de profecía, de enseñar, predicar, da igual cuál sea tu manto, acéptalo, aunque tú creas que no es el tuyo, aunque tú creas que no estás preparada, Dios te va a preparar, acéptalo. No aceptar tu manto, dudar de que ese manto es tuyo, es dudar de Dios, porque estás poniendo en duda lo que Dios está poniendo en ti. Estás diciendo, vamos a ver, Señor, no sabes lo que haces, no me conoces, no pongas este manto en mí. Estás dudando de Dios y estás dudando del manto. Acepta cualquier manto que Dios ponga en ti y empieza a llevarlo a cabo ya. Estás preparada, mujer. Empieza ya a usar ese manto. Y ya se me acaba el tiempo. La semana que viene volvemos con otra reunión de mujeres el miércoles a las 7 de la tarde. Y ahora en un ratito empezamos un tiempo de oración. Nos puedes acompañar. Vamos a estar 8, a las 8. a las 8 Sí. con un bizcocho. Dentro de 9 minutos. Dentro de 9 minutos, a las 8, vamos a empezar con un tiempo de oración. Por aquí, por Facebook, Paco Rubiales Pastor, que ya me estáis viendo por aquí. También por Crash Radio Madrid 96.2. Si estás en Madrid, coges tu radio, sintonizas 96.2 de la FM. Y si estás en cualquier parte del mundo, incluido Madrid, por internet, crackradio.es. Y podrás acompañarnos en este tiempo de oración, no te lo pierdas. El tiempo de oración también es un tiempo de preparación que Dios usa. También es ese manto de preparación. No te lo pierdas y no faltes este fin de semana a tu iglesia. No faltes, me da igual que sea la mía o que sea la que sea. No faltes, aunque llueva, aunque nieve, aunque llueva no vas a faltar a tu trabajo, ¿a que no? Aunque nieve no vas a faltar a tu trabajo. Yo he ido, cuando trabajaba, he ido con 40 de fiebre a trabajar, fíjate. Al trabajo no faltamos, no faltes a tu iglesia. Es un tiempo que Dios usa para prepararte, para que ese manto no se te caiga, no faltes a tu iglesia. Y ya sin más me despido, en unos minutos nos volvemos a escuchar, a ver no, pero a escuchar sí. Así es que sin más yo me despido ya, un beso muy grande para todas y si hay algún hombre, un beso muy grande.